Buenas tardes, el día de hoy me encuentro en la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz para realizar una entrevista. Mi invitada es Paulina Villasierra, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Paulina Villa, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, tal como lo decía María Fernanda. Yo soy docente de una institución educativa de Girardota. Soy docente del área de Ciencias Naturales para primaria y Educación Ambiental para bachillerato. Muchas gracias por acompañarnos. La entrevista que llevaremos a cabo se trata de la educación durante el COVID-19. El objetivo es demostrar la importancia de las clases presenciales debido a que son un factor fundamental para la formación de habilidades cognitivas, físicas y sociales de los niños. Asimismo, está basada en la socialización y oportunidad de relacionarse con diferentes personas. Para comenzar, las escuelas y aulas de clases son espacios donde se fomenta la autonomía, tanto intelectual como afectiva, y dota de oportunidades y habilidades para un desarrollo individual fuera del núcleo familiar. Como sabemos, la pandemia causada por el coronavirus ha llevado a países, incluida Colombia, a tomar medidas específicas como la suspensión de clases presenciales, dando paso al aprendizaje a distancia, usando diferentes plataformas y formatos para llevar a cabo la formación pedagógica en todos los estudiantes. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo ha impactado la pandemia a la educación? Bueno, desde el inicio de la pandemia, la escuela se vio obligada a pasar de lo que era la presencialidad y llevar el aula a lo virtual, lo cual hizo que los maestros diéramos un giro totalmente grande para que los estudiantes pudieran continuar con su educación, pero de manera virtual, haciendo que fuera un reto para todos nosotros y llevar también a estos estudiantes actividades innovadoras, motivadoras, para que no pensaran como en los momentos difíciles de la pandemia, sino que llevarles a ellos algo completamente diferente que los motivara y que los impulsara a seguir estudiando, así tuviéramos un tiempo tan complicado. Aunque ese era un momento que muchos no veíamos venir y siempre pensábamos que estábamos exentos de algo así, sin embargo, este tipo de crisis hace que nos fortalezcamos más y creemos nuevas formas y oportunidades de hacer las cosas. La pandemia hizo que nos reorganizáramos en diferentes aspectos. La siguiente pregunta es, ¿sientes que durante la época de virtualidad la comunicación fue buena y fluida entre los estudiantes y profesores? Bueno, te cuento, María Fernanda, que en mi caso, como yo soy docente de primaria y bachillerato, en cuanto a los chicos de primaria, sí había como más participación. Yo siempre trataba de que mis clases los pudiera incluir a ellos, hacerles actividades diferentes, dinámicas, a través pues, de las pantallas, pero que de igual manera se notaba el interés por aprender, lo que hacía que ellos participaran mucho más de las clases. Pero lo que pasaba con los chicos de bachillerato era totalmente lo contrario. Se trataba de hacer actividades diferentes con ellos, pero aún así la participación era muy nula. No participaban o no asistían a las clases, se les invitaba y aún así las pantallas eran totalmente en silencio. En cuanto a lo que me decías sobre bachillerato, desde mi posición como estudiante, la comunicación entre los estudiantes y profesores era muy poca, porque muchos nos resignábamos a preguntar y a participar en la mayoría de las clases. En casa teníamos muchos distractores que evitaban que nuestra atención a las clases fuera efectiva. Paulina, te pregunto, ¿crees que fue efectivo el aprendizaje a distancia o consideras que es mejor cara a cara? Bueno, yo considero que es mejor cara a cara tener a los estudiantes de manera presencial en las aulas, ya que así nos podemos dar cuenta qué tanto están aprendiendo ellos, ¿cierto? Porque con la virtualidad nosotros damos la información, se hacían actividades, talleres y demás actividades con las cuales uno podía comprobar si ellos estaban aprendiendo, pero aún así no lo podíamos saber porque ellos tenían a sus padres acompañándolos, o también, como tú decías, que tenían esos elementos distractores, o conseguir la información de manera rápida y efectiva con el Google o otras herramientas de búsqueda. Pero estar frente a frente o cara a cara, como tú me lo decías,
nos permite que los estudiantes participen aún más, pregunten, no les den miedo, socialicen con sus otros compañeros y así puedan como intercambiar sus ideas y opiniones en estar al pendiente del aula de clase. Considero que las ventajas del aprendizaje a distancia fueron las grandes cantidades de aplicaciones y páginas web que hacían del proceso algo más didáctico y fuera de lo común. Era algo que no teníamos cuando estudiábamos presencial, pero en mi opinión es mejor la comunicación y el aprendizaje cara a cara. Totalmente de acuerdo, María Fernanda. Las aplicaciones nos permitieron hacer de las clases un momento más dinámico, más aprendizajes y esperando también que esas aplicaciones que se utilizaron en la virtualidad también se puedan usar en la presencialidad, que los chicos aún sigan motivados por esas actividades que fueron lúdicas y fueron como ellos dicen, tan chéveres, ¿cierto? Sí, más didácticas. Como sabemos, hace poco tuvimos el regreso a las aulas de clase. La pregunta para Paulina es: ¿cuáles consideras que fueron los beneficios de la reapertura de los colegios? Bueno, los beneficios, en primer lugar para los estudiantes, es rico que vuelvan a socializar, volver a compartir con sus compañeros, con sus profesores y poder tener ese momento de enseñanza y aprendizaje cara a cara, ¿cierto? Y otro de los beneficios es que las instituciones están volviendo a su normalidad, obviamente con los cuidados y los protocolos, pero el desarrollo, el aprendizaje para que sea mucho más integral, donde ellos estén más concentrados también en sus actividades en clase, entonces eso sería como uno de los beneficios. Estoy de acuerdo con Paulina. Uno de los beneficios de la reapertura de los colegios es volver a socializar y volver a encontrarnos con los profesores y con los estudiantes, que a mí me parece un aspecto muy importante porque hace que el aprendizaje sea mucho más fácil y más significativo. Para terminar, ¿consideras que el regreso a clases fue pertinente en este momento? Bueno, te cuento que de dos aspectos. Uno, la salud. Obviamente nos tenemos que seguir cuidando, seguir manteniendo los protocolos dentro y fuera de las instituciones, ¿cierto? Pero también es un beneficio para la comunidad educativa volver a reencontrarnos en clase, volver a tener las reaperturas, porque eso permite que el aprendizaje y la educación sea mucho más significativa para ellos y podamos continuar de manera eficiente y eficaz como todo el proceso educativo. Y así es como llegamos al final de esta entrevista. Agradezco a Paulina por habernos acompañado y por responder las preguntas que se plantearon. Como mencioné anteriormente, nadie estaba preparado para esta situación de pandemia. Sin embargo, luego de días, semanas y muchos meses de estrés y temor por lo que sucedería, por los contagios que estaban totalmente elevados y porque hubo muchas muertes, después de estar en cuarentena se encontraron diversas soluciones y alternativas para aprender a vivir con esta enfermedad. Pudimos mejorar y salir adelante poco a poco. En conclusión, el estudio virtual ofrece diferentes herramientas didácticas que hacen del aprendizaje algo menos monótono, como cuando simplemente usábamos cuadernos y libros. Pero es más efectivo cuando es de manera presencial, porque nosotros los estudiantes podemos socializar y tener la libertad de cuando haya dudas. La participación es más fácil y existen menos distractores. Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Bernice Johnson Rigon. Gracias a nuestra invitada por hacer parte de esta entrevista y por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación.